Mi papá me pidió que firmara la casa a nombre de mi hermano. ¿Por qué? Tú no tienes hijos. Mi propio padre me miró a los ojos y me dijo que los 15 años que pasé pagando su hipoteca no valían nada porque no le había dado nietos. Me puso un papel legal sobre la mesa del comedor y, con una frialdad que todavía me hiela la sangre, me exigió que le entregara la propiedad a mi hermano menor, el mismo que nunca había trabajado un día completo en su vida, solo porque él sí tenía una familia de verdad. En ese momento comprendí que para mis padres yo no era un hijo, sino un cajero automático con fecha de caducidad, y que mi valor como ser humano estaba condicionado a mi capacidad de reproducirme. Todo esto comenzó mucho antes de esa fatídica tarde. Yo siempre fui el hijo responsable, el que sacaba buenas notas, el que conseguía becas y el que nunca daba un problema. Mi hermano, Esteban, era el polo opuesto. Desde pequeño fue el consentido, el que recibía todo sin pedirlo y el que siempre tenía una excusa para sus fracasos. Cuando mi padre perdió su empleo hace 15 años y estuvieron a punto de perder la casa familiar, yo no lo dudé. Tenía 25 años, acababa de empezar una carrera prometedora en el área de sistemas y puse cada centavo de mi sueldo para rescatar el hogar donde crecimos. Hicimos un trato de palabra, o eso creía yo. Mis padres me dijeron que, si yo terminaba de pagar la hipoteca y me encargaba de los gastos de mantenimiento, la casa eventualmente sería mía. Durante una década y media, viví con lo mínimo. Mientras mis amigos viajaban por el mundo o compraban autos de lujo, yo pagaba cuotas bancarias, reparaba el techo, remodelaba la cocina y me aseguraba de que mis padres no les faltara nada. Incluso cuando ambos enfermaron, yo fui quien pagó los enfermeros, las medicinas y las visitas al especialista. Esteban, mientras tanto, vivía una vida de excesos financiada por préstamos que nunca pagaba. Se casó joven, tuvo 3 hijos y siempre aparecía en las cenas familiares para quejarse de lo difícil que era la vida mientras nos pedía dinero a todos. Mis padres lo veían con ojos de lástima. Pobre Esteban, él tiene tantas bocas que alimentar, decía mi madre mientras yo le entregaba el dinero para su tratamiento de diabetes. Nunca recibí un gracias que no fuera seguido de una petición de más dinero. A mis 40 años, soltero por elección y enfocado en mi paz mental, sentía que finalmente la casa estaba en su mejor momento. Había invertido más de $80,000 en remodelaciones estructurales. Pensaba que ese sería mi refugio para siempre. Pero mi padre tenía otros planes. La tarde de la traición, el ambiente en la casa estaba pesado. Esteban estaba sentado en el sofá con una sonrisa de suficiencia que no pude interpretar en ese momento. Mi padre me llamó al comedor y sacó un folder. Hijo, hemos tomado una decisión, dijo con voz autoritaria. Tienes que firmar estos documentos para pasar la titularidad de la casa a nombre de Esteban. Él tiene 3 hijos, tus sobrinos, y ellos necesitan un legado. Tú no tienes hijos, Mariana no quiere tenerlos y tú pareces estar muy cómodo solo. No necesitas una casa tan grande. Esteban necesita asegurar el futuro de sus hijos y tú, como eres exitoso, puedes comprarte otra cosa en cualquier momento. No seas egoísta. Me quedé mudo. Sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. ¿Egoísta? Yo había pagado cada ladrillo de esa propiedad. Yo había sacrificado mi juventud para que ellos no quedaran en la calle. Papá, yo pagué esta casa por 15 años. He gastado una fortuna en remodelaciones y en sus medicinas. ¿Cómo puedes pedirme que se la regale a Esteban, que no ha puesto ni para la pintura? Pregunté, tratando de mantener la calma. Es por el bien de la familia, hijo, intervino mi madre desde la cocina. Tú no entiendes por qué no eres padre. Cuando tengas hijos entenderás que los sacrificios se hacen por ellos. Como tú no los tienes, tu vida es más fácil. Esteban está sufriendo mucho con las deudas y esta casa es su única salvación. Firma, por favor. Si nos quieres, lo harás. Me manipularon durante horas. Usaron la culpa, la religión y el supuesto amor familiar. Esteban incluso lloró diciendo que sus hijos terminarían en un albergue si yo no ayudaba. En un momento de debilidad, de cansancio absoluto y de una estúpida confianza en que mis padres jamás me dejarían en la calle realmente, firmé. Ellos me aseguraron que yo podría seguir viviendo en el piso de arriba y que nada cambiaría, que solo era un trámite para asegurar la herencia de los nietos. Qué estúpido fui. 2 meses después, regresé de un viaje de negocios y encontré las cerraduras cambiadas. Mis maletas estaban en el garaje, metidas en bolsas de basura. En el jardín había un letrero enorme que decía vendido. Mi hermano y mis padres habían vendido la casa en secreto a un desarrollador inmobiliario que quería el terreno para construir departamentos. Se habían embolsado una cantidad obscena de dinero, aprovechando todas las remodelaciones que yo había pagado.
Cuando logré localizar a mi padre en el hotel donde se estaban quedando temporalmente antes de mudarse a una casa nueva con Esteban, su respuesta fue el golpe final. Ya te dimos mucho en vida, hijo. Te dimos educación y un techo por muchos años. Ahora es el turno de tu hermano. Él tiene una familia que mantener. Tú tienes tus ahorros y tu trabajo. No seas rencoroso, el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. No nos busques para reclamar, legalmente ya no tienes nada aquí. Esa noche dormí en mi auto, llorando no por el dinero o por la casa, sino por la absoluta desolación de saber que para mi propia sangre yo era desechable. El hecho de no tener hijos me había convertido, a sus ojos, en un ciudadano de segunda clase dentro de mi propia familia. Me sentí como un objeto que usaron hasta que ya no pudieron sacarle más provecho. Después de esa noche en el auto, algo cambió dentro de mí. Una parte de mi corazón se endureció, pero mi mente se aclaró como nunca antes. Decidí que no iba a pelear por una casa que ya estaba vendida ni a mendigar amor a gente que me había apuñalado por la espalda. Saqué mis ahorros, que afortunadamente eran considerables porque siempre fui precavido, y tomé una decisión radical, me mudé a otra ciudad, a 3.000 kilómetros de distancia. Corté todo contacto. Bloqueé sus números, sus redes sociales y hablé con los pocos amigos que teníamos en común para que no les dieran ni una sola información sobre mí. Fue un proceso doloroso. A veces, la soledad me pesaba y sentía la tentación de llamarlos, de exigirles una explicación, de gritarles su traición. Pero luego recordaba mis maletas en bolsas de basura y la sonrisa de Esteban al ver los papeles firmados, y el deseo se esfumaba. Empecé de cero en un lugar donde nadie me conocía como el hijo que no tiene hijos. Me enfoqué en mí. Compré un departamento moderno, minimalista, con una vista increíble al mar. No era la casa familiar llena de goteras y problemas, era mi espacio, mi santuario. Empecé a viajar, a conocer gente que valoraba mi intelecto, mi humor y mi lealtad, sin preguntarme cuándo iba a sentar cabeza o por qué no quería descendencia. Descubrí que el legado no son solo los genes, sino el impacto que dejas en las personas que eliges tener cerca. Mientras tanto, la vida seguía para ellos, pero sin mi dinero para aceitar los engranajes. El karma llegó de una manera tan sutil y elegante que no pude evitar sentir que el universo tiene un sentido del humor muy particular. Esteban, fiel a su naturaleza, no usó el dinero de la venta de la casa para asegurar el futuro de sus hijos. Lo primero que hizo fue comprarse una camioneta de lujo y organizar fiestas extravagantes para presumir su nueva riqueza. Convenció a mis padres de que invirtieran su parte del dinero en un negocio de criptomonedas que un amigo le había recomendado. Como era de esperarse, el negocio resultó ser una estafa piramidal. En menos de un año, mis padres perdieron casi todo lo que habían obtenido por la casa. Esteban, desesperado por mantener su estilo de vida y sus deudas de juego, que nunca dejaron de existir, empezó a hipotecar la casa nueva que habían comprado a su nombre. La esposa de Esteban, al ver que el dinero se acababa y que los cobradores empezaban a rondar, le pidió el divorcio y se llevó a los niños, alegando que él era un apostador inestable. La familia de verdad por la que mis padres sacrificaron mi bienestar se desmoronó en pedazos. Esteban perdió la casa nueva en un remate bancario y terminó viviendo en un cuarto rentado, saltando de un trabajo mediocre a otro para evitar que lo metieran a la cárcel por falta de pago de pensión alimenticia. Mis padres, que ya estaban viejos y con las enfermedades avanzando, se encontraron sin el hijo que los cuidaba, yo, y sin el dinero que les daría seguridad. Un martes por la tarde, después de 3 años de silencio total, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Cometí el error de contestar. Era mi padre. Su voz ya no era autoritaria ni fría, era un susurro quebrado, lleno de una humildad que sonaba a derrota. Hijo, soy yo. Perdónanos. Cometimos un error muy grande. Tu hermano nos dejó solos, se llevó lo poco que quedaba. Tu madre está muy mal de la cadera y no tenemos para la renta del departamento donde estamos. Nos van a sacar el fin de semana. Por favor, Javier, eres nuestro hijo. Ayúdanos, tú siempre has sido el fuerte, el que puede con todo. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos, prometemos no molestarte. Escuché su respiración agitada al otro lado de la línea. Por un segundo, el Javier de hace 15 años quiso salir corriendo a rescatarlos. Pero el Javier de ahora, el que construyó su propio hogar con sudor y lágrimas, respiró hondo. Papá, dije con calma, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que me pediste firmar? Me dijiste que Esteban merecía la casa porque tenía hijos y que yo no los tenía. Me dijiste que yo era egoísta por querer proteger mi esfuerzo. Bueno, ahora sigo sin tener hijos, pero tengo algo que ustedes perdieron hace mucho, dignidad y paz. Hijo, no digas eso, somos tus padres, sollozó él. Fueron mis padres mientras les serví de banco.
El día que vendieron mi casa y tiraron mis cosas a la basura, dejaron de serlo. Vayan con Esteban. Él es quien tiene el legado y la familia de verdad. Pídanle a él que les dé un techo, ya que por él me dejaron en la calle a mí. Yo ya elegí quién merece mi ayuda, y esa persona soy yo mismo. Colgué. No sentí odio, solo una liberación definitiva. No volví a contestar sus llamadas ni los mensajes desesperados de mis tíos diciéndome que era un hijo desalmado. Yo sabía la verdad. Yo sabía que les había dado 15 años de mi vida y ellos los habían vendido por unas monedas de plata para un hijo que nunca los quiso. Hoy vivo mi mejor vida, tengo una casa preciosa, libertad total para decidir mi futuro y la tranquilidad de no depender de nadie que mida mi valor por cuántos hijos tengo. He construido una red de amigos que son mi verdadera familia, personas que estarían ahí para mí sin pedirme las escrituras de mi casa a cambio. Viajo cuando quiero, duermo hasta tarde en mi cama king size y disfruto de un silencio que no tiene precio. A veces, cuando paso por el pasillo de mi nueva casa y veo las fotos de mis viajes, solo sonrío. Sonrío porque aprendí que el verdadero hogar no es el que te imponen por sangre, sino el que uno construye con amor propio, sin pedir permiso y sin dejarse pisotear por expectativas ajenas. Mis padres y mi hermano eligieron su camino basado en la codicia y la manipulación, yo elegí el mío basado en la justicia y el autorrespeto. Cada vez que lo recuerdo solo sonrío, porque al final del día, quien intenta robar el futuro de otro para alimentar sus propios vicios, termina descubriendo que el dinero se acaba, pero el carácter y la integridad son lo único que te mantiene de pie cuando la tormenta llega. Hoy, mi casa es mi templo, y nadie, absolutamente nadie, volverá a poner un pie en ella si no sabe valorar lo que cuesta construir una vida desde el alma. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.